¿Qué son las emociones? Bueno, las emociones tienen distintas definiciones de acuerdo a la teoría desde la cual estemos estudiándolas. Por ejemplo, tenemos la teoría evolutiva que afirma que las emociones son una ventaja evolutiva que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque le permite reaccionar ante estímulos externos y de alguna manera pues esto representa una ventaja. Por ejemplo, si yo en este momento me asusto, mi reacción probablemente sea brincar o quitarme. Esta reacción me permite a mí alejarme de un peligro existente o potencial. La teoría cognitiva se opone a la teoría evolutiva porque plantea que para que yo pueda experimentar una emoción debe intervenir la parte cognitiva, es decir, yo tengo que hacer una valoración, tengo que hacer como una interpretación de la situación para poder experimentar una emoción. Mientras que la teoría social dice que las emociones son un constructo social, y que de alguna forma están influidas por la sociedad, por lo social, por la cultura. Ahora bien, también hay una teoría que proviene de la neurociencia que afirma de manera sorprendente que las emociones se encuentran detrás de la parte cognitiva e incluso nos ayudan en el razonamiento y en la toma de decisiones. Vamos a ver un poco acerca de lo que son las bases neurofisiológicas. Tenemos que el córtex cerebral participa dentro de lo que es el componente cognitivo. Y a su vez, para que nosotros podamos tener una reacción, bien sea una respuesta autónoma, endocrina o motora, participan otros componentes como son la amígdala, el hipotálamo y el tronco cerebral. Ok, ahora bien, ¿cuáles son los tipos de emociones? Según un autor llamado Lazarus en el año 1999, él plantea que tenemos dos clases de emociones, las emociones negativas y las emociones positivas. Estas emociones serán negativas de acuerdo a la valoración que nosotros hagamos de lo que nos está sucediendo, es decir, de la valoración de la realidad, del evento que está produciendo en nosotros una emoción o del resultado. Por otro lado, este mismo autor dice que las emociones tienen tres componentes. El componente subjetivo, la reacción y el componente fisiológico. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la reacción, salir corriendo. Y el componente fisiológico, por ejemplo, sudar ante un temor o cuando nosotros experimentamos miedo, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre el sentimiento, la emoción, el estado de ánimo? Tenemos que el estado de ánimo tiene mucho que ver con la actitud con la cual nosotros asumimos aquellas cosas que nos suceden. Mientras que la emoción, y para este concepto estoy tomando a Ekman, que dio estas características en el año 2008, se deben cumplir 5 características. Primero, el inicio es la emoción inicia de manera inmediata. Es decir, que no hay una valoración cognitiva. También genera una reacción inmediata. No existe una valoración de parte de la parte cognitiva que nosotros tenemos. Y hay una coherencia entre la situación y la reacción que nosotros estamos teniendo. Mientras que los sentimientos no cumplen con con estos postulados. ¿Por qué? Porque los sentimientos sí requieren que yo piense, que mi parte cognitiva de una u otra manera participe en la interpretación de lo que está sucediendo para poder generarse esa situación. Las emociones tienen una corta duración, mientras que los sentimientos pueden permanecer durante días, meses, incluso años.
Las reacciones no son, pues no se dan por la situación, sino que muy probablemente se den por la evocación. Cuando nosotros, voy a dar un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Por ejemplo, si yo voy cruzando la calle y viene un carro, yo me asusto, pego un brinco rápidamente, o sea, la reacción fue inmediata. Me asusté, la emoción fue inmediata, pero esa emoción tiene una corta duración. Esa emoción, probablemente cuando yo llegue a mi casa, que ya pasé el peligro, pues yo no la voy a seguir experimentando. Mientras que el sentimiento sí tiene una larga duración, como por ejemplo la culpa. Yo puedo cometer un error en este momento y no darme cuenta de que cometí un error o no hacerme consciente de que cometí ese error en el momento inmediato, sino que yo me di cuenta que cometí un error de aquí a 3 horas o me doy cuenta mañana. Y mañana, cuando yo me doy cuenta que cometí el error, es que yo comienzo a experimentar esa culpa. Fíjate tú que la situación no desencadena necesariamente el sentimiento de una forma inmediata, sino que requiere una valoración de mi parte para yo poder experimentar ese sentimiento. Ese sentimiento puede tener una larga duración, como dije, no es necesariamente algo que se produce de manera inmediata y eso es lo que nos permite diferenciar entre emoción y sentimiento. Si hablamos acerca de cuáles son las herramientas para el manejo emocional, pues tenemos que entender que también van a depender de las teorías o desde el enfoque desde el cual yo lo estoy mirando, desde el cual yo estoy abordando ese manejo emocional. El DSM-5, cuando uno lo investiga, plantea que una de las terapias más efectivas para el manejo tanto de los sentimientos como de las emociones es la terapia cognitiva conductual. ¿Por qué? Porque se trabaja a partir de identificar cuáles son esos pensamientos que están produciendo una emoción y una reacción específica o una respuesta específica.